Este museo es el origen del poblamiento y de la transformación productiva de la región. Esta estancia fue lo que transformó, junto con la estancia Carolla, vecinas y hermanas ambas, transformaron el sistema productivo, ¿no? de esta región, que era un sistema productivo que recién los españoles lo estaban incorporándose, estaban recién realizando la conquista y colonización cuando llegan los padres jesuitas y instalan otro modelo productivo, mucho más productivista que el tradicional modelo colonial español, ¿no? Por lo menos de esa época, de la dinastía de los Austrias. Modelo colonial que va a cambiar con los Borbones y que va a hacerse más productivista en general, ¿no? Y ahí es donde los jesuitas van a hacer una molestia para el Estado colonial, porque al ser una orden religiosa no pagaba impuestos, tenía una serie de privilegios que los empresarios coloniales obviamente veían como lo que eran, como privilegios que molestaban al empresariado colonial, pero también al Estado colonial, que no podía recaudar, ¿no? Entonces, este museo, esta estancia jesuítica, efectivamente es el origen del poblamiento y del cambio productivo del lugar, no el origen de la ciudad. Claramente no es el origen de la ciudad, a tal punto que el loteo original está hecho en torno a la estación de tren y no en torno a la estancia, ¿no? Y por eso es que creemos que hoy, en el día del cumpleaños de la ciudad, está muy bueno que también se recuerde que el origen del nombre y que el origen del poblamiento como aldea dispersa y de la transformación productiva fue esta estancia, ¿no? Siempre valorando, por supuesto, que el loteo se lo hace como una villa moderna, como una villa de final del siglo XIX, con otras características y en torno a ese gran transformador de los espacios que fue el ferrocarril, ¿no? Camino Real fue el gran estructurador de la economía colonial hasta la llegada colonial y de la época de las guerras civiles y de la guerra de la independencia, hasta la llegada del ferrocarril. Y justamente el Camino Real cruzaba las dos estancias, cruzaba la estancia de Carolla por largo trecho y cruzaba la estancia de Jesús María hasta llegar a la principal posta del norte de Córdoba, que era la posta de Sinzacate, y que no era azaroso que la posta de Sinzacate fuera tan grande, tan prestigiosa y que todos los viajeros escriban esas cartas donde halagan a la posta de Sinzacate. Es que entre Córdoba y la posta de Sinzacate había apenas unos ranchos mugrosos, como dicen las cartas, para parar, ¿no? Entonces lo que convenía era pasar lo más rápido posible hasta llegar a la posta de Sinzacate. Y bueno, el Camino Real pasaba incluso por una parte de donde después hizo el loteo, ¿no? En el plano original del loteo figura claramente el Camino Real tapado por las manzanas, ¿no? Tapado por el amanzanamiento que se planificó en la década de 1870. Así que yo siempre he sido un defensor que Jesús María tenga esas dos importantes fechas, una que marca el origen del nombre y el origen de la transformación productiva del espacio, y otro que marca el origen de la ciudad como núcleo urbano. ¿Por qué como núcleo urbano? Porque hasta la fundación de la ciudad, entre Córdoba y Santiago del Estero había un par de villas nada más, Villa Tulumba y poco más. San Francisco del Chañar eran poco. Es muy importante entender la dinámica del poblamiento del norte de Córdoba. Jesús María no es ajena a esa dinámica, ¿no? Aborígenes primero, estancia productiva después, mucho más productiva que las estancias comunes porque estaba administrada por los jesuitas, y luego viene ya la etapa donde se ven fuertemente sacudidas por las guerras civiles. En las guerras civiles lo único que respetaron eran a las postas, o sea, los maestros de postas eran tan respetados porque sabían escribir, sabían sacar cuentas, que eran los únicos que no molestaban, ¿no? El resto de las estancias se vieron muy sacudidas porque las tropas que pasaban llevaban ganado, era realmente complicado el siglo XIX hasta que llegó el ferrocarril, ¿no? La expulsión de los jesuitas marca otro hito importantísimo. Fíjate que después está más de 20 años en manos del rey, por eso se llamó Estancia del Rey. En los documentos de 1790, por ejemplo, esta estancia figura como Estancia del Rey. ¿Por qué? Porque todavía no la habían logrado vender, ¿no? Cuando la venden, ya totalmente saqueada por la Junta de Temporalidades, que en realidad debía cuidarla, pero que no la cuidó, la venden recién a este bodeguero mendocino, Correa, que trata de volverla a poner a producir y según algunos documentos parece que no lo logra, y hacia 1820, 1830 ya la estancia está
en una completa decadencia, que 100 años después la va a llevar a que sea expropiada por el gobierno nacional por deudas, ¿no? O sea, el grado de decadencia a lo que había llegado, uno hoy lo ve bello y precioso, pero recuerden ustedes que hasta en 1938-39 esto era un conventillo, literal. ¿No? Tenemos fotos de 1926 donde están las habitaciones tabicadas para crear más habitaciones para alquilar más, ¿no? Entonces, claramente había llegado a una decadencia grande, porque esa decadencia se la da la expulsión de los jesuitas y después el dislocamiento económico que produce la Revolución de Mayo, ese dislocamiento económico. O sea, ya veníamos mal con la expulsión de los jesuitas, que eran grandes administradores. Viene el dislocamiento económico de la Revolución de Mayo, guerras de la independencia primero, guerras civiles después, guerras de la Organización Nacional después. A todo esto después llega el tren, que hace que el camino real pase a ser obsoleto. Bueno, realmente es increíble y casi milagroso que esto se haya salvado y esté en tan buen estado, ¿no?